Buenas, le doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer algo extraño. Me hicieron una consulta muy específica como matemático, si ver la posibilidad de por qué, de una forma sencilla, por qué las sombras de la luna en momento que es de día. ¿Qué quiere explicar eso? Que en un momento en el día vemos la sombra, la luna y el sol juntos, pero vemos una sombra. Entonces nos da la explicación por qué eso, por qué esa situación. Entonces vamos a ver, caso específico, por qué la sombra en la luna. Obviamente soy matemático, les puedo explicar un son, más que todo muy, muy básico, para que lo tengamos en cuenta. Uno de los errores comunes, o sea, la consulta surge de esto. Edwin, ¿por qué yo estoy en el día y veo la luna y el sol juntos y veo que hay una sombra? Sí, pero ahí la Tierra no está tapando a la luna, entonces ¿por qué esa sombra? Entonces vamos dos condiciones. Vemos esa sombra y creemos que esa sombra es la misma luz, la misma Tierra que está, es decir, está provocando una sombra a la luna. Y no, falso. Recordemos que el sol está ahí al frente, veámoslos ahí, que está totalmente al frente uno con el otro. Obviamente, si ustedes están al frente de algo que proyecta luz, la parte detrás de ustedes va a provocar una sombra. Eso es lo que estamos viendo. Si es al contrario, si es la luna, si digamos, la Tierra opaca al Sol, obviamente esa sombra que genera va a ser un eclipse. Y viceversa. Si la luna está al frente del Sol en ese momento y la Tierra está rotando, obviamente va a haber una opacación, o sea, va a haber un eclipse. Entonces vamos a explicar primero el porqué de cada uno. Primero el concepto de por qué vemos una cara. ¿Okay? ¿Por qué vemos siempre una misma cara? Porque la luna nos da la misma cara. Si esta también va rotando. Recordemos que el concepto de rotación es un concepto. Veamos aquí la luna. Aquí la luna no hace una rotación totalmente eh, circular, sino elíptica. El concepto elíptico, aquí la luna, al dar una vuelta completa a la Tierra, estamos pasando promedio de 28 días. O sea, estamos hablando de un mes. A la hora de rotar, la luna aquí va rotando automáticamente, pero en el movimiento elíptico, o sea, que está desarrollando, obviamente va rotando y la Tierra también va rotando. Significa que en este proceso siempre vamos a ver la misma cara, porque los dos van a la misma distancia, digamos, ahí va caminando a la misma distancia, y en ese momento ambos se están rotando poco a poco, y obviamente siempre va a brindar la misma cara. Ese es el concepto de por qué siempre vemos la misma cara. Y tenemos la parte que los que les gusta el misterio, que es la parte de atrás es la parte oscura de la luna. No es que la parte oscura, siempre esa parte va a tener un brillo por el sol. Lo malo es que nosotros, el momento de la rotación, va a ir sincronizado y siempre vamos a ver lo mismo. Por eso no es que hay que tenerle miedo, porque la gente al ver eso dice, no, eso no es de Dios. Y al final muchas veces quedan como estos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero no es ningún misterio. O sea, es concepto de lógica. Vean un foco, pongan un foco al frente de ustedes y van a ver que ese foco al frente de ustedes, la pura cara, le está brindando esa claridad, pero detrás de ustedes hay un concepto de sombra. Pero si ustedes van dando vuelta y el foco también va dando vuelta, automáticamente van a estar en la misma cara, aunque los dos estén rotando, pero al mismo tiempo provoca esa noción de que siempre vamos a ver la misma cara, pero los dos objetos están dando vuelta. Ahora viene el concepto de las fases, porque las fases, aquí veamos algo muy claro. Obviamente, si el sol está brillando al frente de la luna y está en nuestro punto, en esta parte está claro, pero toda esta parte está oscuro, que es lo que nosotros observamos en ese momento. Por eso aquí vemos la luna nueva. Recuerden que esto no es recto, el sol es inmensamente más grande que todo. Entonces, ese es el proceso. Ustedes estamos recibiendo la sombra.
¿Y por qué tenemos una luna llena? Porque lo contrario, o sea, nosotros estamos en la parte oscura, en la parte de atrás, que hay una parte, recordemos que la Tierra no necesariamente todo vive en la misma luna. En el momento de la rotación van a ver distintos puntos. En este caso, en nuestro continente vamos a ver la luna llena, a full. ¿Por qué? Porque en ese momento el sol está pegando en la cara completamente a la luna. Y esta es la parte oscura que no vemos. Entonces ambos estamos viendo el reflejo. De ahí viene el contexto de cada una de las fases de la luna. Entonces eso es importante que lo tengamos que ver. ¿Por qué? Porque esa sombra no es la sombra del sol, no es la sombra de la Tierra. Veamos que aquí la Tierra no está haciendo sombra. Esta es la sombra que está generando cada una de las posiciones de la luna y su reflejo. Recuerden que es elíptico, no es circular. Veámoslo más claro, veámoslos ahí en un contexto, veamos que veamos las posiciones, vea que aquí está girando automáticamente la luna en su forma con lo mismo que la cara. La Tierra no es un giro completamente redondo, sino como el concepto eclíptico también. Eso es importante que lo visualicemos. Veamos las fases. Nueva, esto por el frente. Aquí tenemos que visualizar, ahí van a hacer unos cambios, pero en este momento, al comenzar ahí estamos, la nueva. Veamos que aquí hace como tipo la luna es, mucha gente dice que la luna es como mentirosa. Veamos que forma, ahí formó una D. Y aquí formó una C. Entonces, si la luna es mentirosa, el D es decreciente. En este momento, en esa fase de la luna, decimos que la luna es en este caso, creciente. Aquí la luna es creciente. Y la C es en el concepto, o sea, si una es creciente, la otra va a ser decreciente. Entonces, si aquí me está diciendo que es creciente, podemos decir, como la luna es mentirosa, es decreciente, pero en el concepto de luna, el decreciente significa menguante. Por eso es la razón. Y al frente, como aquí ya le está pegando todo el sol a la luna, en este punto, veamos, aquí nos vemos, recibimos la espalda, aquí recibimos un intermedio, aquí recibimos la cara. Y como estamos recibiendo la cara, porque los dos tienen el mismo reflejo de la luna en forma directa, significa que ahí la luna es llena. Son conceptos. Y veamos otras características, el por qué los meses. Va a haber, por ser elíptico, hay meses que están más cercanos, por eso estamos en verano en algunas partes de la Tierra, y esas partes de la Tierra obviamente está ese concepto del calor. ¿Y por qué? Porque estamos un poquito más cercanos del Sol. Todo eso por el proceso elíptico que tiene el planeta. Ahora viene lo que la gente confunde. Repito, estas sombras que se ven en las fases de la Luna no es sombra de la Tierra. O sea, eso es importante. No es sombra de la Tierra. Sé que muchos, ya, y, no sé, al ver esto ya uno dice, mejor me pongo a llorar. Porque ya me quitaron la noción de decir, no, es que la luna no se puede estar ahí porque es el reflejo. No, eso estamos hablando ya que son el contexto de eclipses, ¿verdad? Existen dos tipos de eclipses. ¿Cuáles son los dos tipos de eclipse? El primer eclipse, el eclipse lunar, es ahí sí va a ser claro que la luna lo está tapando la sombra de la Tierra. Veamos, este es importante que veamos ver el concepto. La órbita, o sea, cuando ya en ese momento, pero recuerden que eso no es redondo, o sea, no es algo que va en forma que siempre va a ocurrir. Cada año van a haber mínimo 2 eclipses completamente solar, digamos, en el concepto de sol, y como 4 en eclipse lunar, pero no necesariamente va a estar en el mismo tiempo, sino van aislando. ¿Por qué? Porque es una onda que tiene grados distintos. Entonces, nuevamente, ya cuando la luna sí lo tapa la sombra completa de la Tierra, eso sí es un eclipse solar, eclipse lunar, perdón. Y hay veces cuando ya es una luna y es tenue y el concepto provoca ese rojizo, que ya es la luna sangre que le llama. Pero es un proceso de la atmósfera y el proceso también
de esa sombra que genera. Cuando es al contrario, veamos que ahí en la órbita de la Tierra es la Luna que hace, no es que la no, en ese momento vean que es un pequeño segmento que tira a la Tierra, y en ese pequeño segmento ya vemos un eclipse total del Sol. Vamos a justificar estas dos condiciones. Hay un contexto, hay un plano, digamos, el Sol con la Tierra y la Luna, todo junto, ellos están en un plano, que ese plano se llama eclíptica. Es un plano eclíptico. Vean que es medio curvado. Esa curva, o ese, llamemos en matemáticas se llama, ese concepto de toro, es por el espacio. El espacio no existe, el plano. Entonces, en ese espacio, en ese concepto eclíptico, la Luna va en ese elipse, la Tierra va en ese elipse, dándole una vuelta al Sol, que eso dura los 365 días. Una vuelta completa. Pero veamos la Luna. La Luna hace el mismo concepto, pero ese concepto no es alineado a ese plano eclíptico. Siempre va a tener 5 grados de diferencia. Entonces aquí es algo interesante. Por eso es que nunca vamos a tener un mismo, ¿cómo se llama? Eclipse solar. Aunque pase un año completo, no vamos a tener el mismo eclipse solar en el mismo lugar. Porque eso tiene que tener un ciclo. Recordemos que aquí está rotando, la Tierra va rotando, la Luna va rotando, el mismo Sol va rotando, este concepto del eclíptico va rotando, y como no tienen ángulos, es como ver un disco antes compacto, un disco que se está movilizando, así en forma extraña, no es una forma totalmente recta o un plano. Entonces, por eso, esos cambios es el tiempo. Y hay que esperar muchos años para que vuelva a haber otro eclipse en el mismo punto. Por ese cambio de ángulo que hay. Analicemos algo. Es muy típico. Vea, si tenemos un eclipse total de solar, entonces uno dice, ¿qué es? El Sol se alinea, los tres astros se están alineando. A la hora de alinear, obviamente va a provocar una sombra, que es la sombra de la Luna, que va hacia el Sol, hacia la Tierra, perdón, en un punto. Estos puntos que son los son nodos lunares. Esos nodos lunares es el ciclo en los cuales van a ocurrir ¿cómo se llama? Esa fase o ese eclipse total solar. Analicemos, por eso hay 2 veces. Por eso es cada 6 meses va a haber un eclipse total. En este eclipse total, veámoslo, algo interesante. Por ese mismo diferencia angular del 5%, de 5 grados, aunque se ocurra 2 veces al año, ese punto en el giro de la Luna, en su propia órbita con la Tierra, provoca que se ubique en varios puntos distintos. Si ustedes quieren ser cazadores de eclipses solares, tienen que ir a muchos lugares del mundo, por la misma razón. Porque vean, este es alineado completamente. Eso es lo que uno cree que se ve. Uno dice, no, profe, pero vea que usted lo está poniendo que es alineado. Y no, por ese cambio o esa variación de los 5 grados, en forma, si lo veríamos a distancia, en forma recta, en el plano, vemos que sí hay una inclinación. Esta inclinación es el problema. Esa es la inclinación del 5 grados. Por eso no es exacto. Entonces hay que esperar en cada movimiento que esos nodos que llega, es decir, nodos lunares, se alinean para que al final tengamos eclipse. Veámoslo aquí. Por eso aquí la sombra siempre van a variar. Por eso nunca vamos a tener todos los días o todos los años un eclipse total. ¿Por qué? Porque no es lineal, no es un concepto línea, o sea, no es un alineamiento. Tiene que cumplir que ese elipse, o sea, esos 5 grados, es decir, se alinea en ese momento. Esos nodos lunares. Creo que es una manera bastante diferente. Yo ya no veo a ustedes que los mate, o sea, que lo vean como la muerte. Porque
la matemática, igual que las ciencias exactas, tienen un porqué. Hay que visualizarlo más allá de lo que nos dan. Espero que realmente que esta pequeña explicación de un matemático que se meta al área de la astronomía sea interesante, o sea, que les genere a ustedes una inquietud. Voy a enseñar en este momento algo diferente, es decir, qué es lo que pueden ver ustedes no vamos a bailar todavía, sino lo que pueden ver ustedes en una pantalla. Veamos un caso específico, veamos este caso, que es de la NASA, para ver esos movimientos. Estas son las fases reales de la Luna. Eso ya es una cámara de la NASA en el cual presenta la información para que ustedes lo tengan claro. Eso así se vería realmente las fases de la Luna ya ahí en vivo, digamos, provocado por la NASA. Entonces, y nada más quería agradecerles de antemano y ojalá que le haya contestado a mi gran compañero su consulta. Muy acertada también. Gracias, chao.